Te quería preguntar, ¿cuál es la primera experiencia que vos recordás? Bueno, fue en esa edad, más o menos 9, 10 años. Iba hacia la escuela. En ese momento me levanté para ir a estudiar y me fui al baño. Cuando iba al baño, mi padre estaba duchándose en ese momento. Yo también entré al mismo baño donde él estaba. Lo saludé, él me dijo algo, cruzamos un par de palabras. Y cuando iba a utilizar el baño, en ese momento sentí que me empezó una nubosidad que no entendía. Y yo, bueno, ¿qué está pasando? No sentí que se me estaba poniendo nublado la vista, hasta llegó un momento en que no supe qué pasó. Me Hmm. cuenta mi padre que en ese momento yo caí hacia atrás, en la parte de atrás del baño, del inodoro donde yo estaba, había un lavamanos, me golpeé la cabeza con el lavamanos, yo ni siquiera lo sentí. Eso descarta que me haya dormido, porque algunas Claro. personas me han dicho cuando he hablado de esto, bueno, es que te dormiste o es que estabas medio somnoliento y tal. Sí, pero ¿y cómo explicas que yo no sentí siquiera que lo que pasó? Me golpeé la cabeza de Hmm. una manera impresionante y no pasó. Mi padre, pues obviamente salió de la ducha, me tomó en sus brazos y me llevó a la cama. Cuando llegué a la cama, en su poco saber, porque él no es médico o no fue Pero médico, simplemente te caíste, ¿no? Para entrar en detalles. me caí hacia atrás. Y no Ya, tuviste ningún episodio de epilepsia, nada. nada, solamente me desmayé en ese Hmm. momento, me golpeé la cabeza y mi padre me llevó a la cama. Además, bastante chico. Es Sí, extraño. sí, 9 años, 10 años. Por Sí. eso te digo que en ese momento empezaron a relacionarlo con este tema de la muerte de mi madre. Pero bueno, Hmm. hay algunas huellas que sí quedan, que bueno, eso daría para 3 podcasts más. Pero lo que sí te quiero hablar es que en ese momento, cuando mi padre me levanta, me despierta, o yo vuelvo en sí solo, porque él está tratando de levantarme, pero yo no respondía, hasta que llegó un momento en que yo abrí mis ojos. Cuando yo abro mis ojos, yo me quedo mirándolo y me dice, ¿te sientes bien? Parece que estabas dormido. O sea, esa frase de mi padre, obviamente tan niño, y mi padre siendo el estandarte, yo digo, bueno, sí, debe ser verdad, estoy dormido, me quedé dormido, pero aquí me pasaron un montón de cosas que yo no le puedo explicar. Entonces ahí empecé a ver, esa fue la primera vez que vi algunas personas en ese, entre comillas, sueño, porque mi padre me hizo pensar que fue un sueño, aparecieron unas personas que yo no sabía quiénes eran, personas adultas, bien vestidas, alguien me preguntó en una entrevista y cada vez van saliendo como más detalles, porque recuerdo, Claro. se está como desbloqueando un montón de cosas que estaban en mi cabeza. Las personas estaban bien vestidas, pero eran como antiguas, como venían con sombreros de copa, ¿ves? Como personas bien vestidas, elegantes, tipo Sí. argentino, de los años 60, 70, más o menos, y venían acercándose a mí. Yo no sentía miedo en el sentido de que ellos no me iban a hacer daño, no me hablaron, pero yo como niño decía, bueno, estas personas quiénes son. Tú sabes que a uno cuando es niño le meten en la cabeza, si se te acerca un desconocido, pues tú no vas Claro. a estar, bueno, a prestarle atención a lo que te digan. Entonces yo sentía cierta, pero si veía que se me acercaban, yo no sabía de qué se trataba. Estaba en un lugar oscuro y esas personas se acercaron y no pasó más porque regresé a ver a mi padre nuevamente en el momento que me llevó a la cama. Esa fue la primera, digamos, experiencia mínima, porque ha sido como paulatino, como creciendo paulatinamente Hmm. en el tiempo por edad y también por el tiempo en el que paso inconsciente. El tiempo también tiene mucho que ver. En ese momento, pues no le prestaba mucha atención. Yo seguí siendo un niño normal. Digamos que eso, cada vez que se presentaban, pensaban que era una lipotimia, que se presentaba porque no había comido bien. Yo Hmm. siempre he sido una persona muy deportista. De repente la comida que tenía no compensaba pues la energía que estaba gastando en esos deportes y tal. Y se presentaron algunas cosas, pero no con ninguna visión especial durante esa niñez, hasta que apareció algo bien importante que fue durante la universidad. Ok. Ya en la universidad yo empecé a estudiar medicina desde los 16 años, muy temprano, recién cumplidos, Súper joven. y empecé a estudiar medicina y más o menos como a mis 17, 18 años, por ahí estaba en tercer, cuarto semestre de medicina, ya en esa época estábamos en diferentes, la parte social, ya estábamos, ya salía con mis amigos, ya apareció el traguito, ya aparecía la comida en la calle, que antes eso no estaba presente. Claro, empezabas a Y tener tu vida. correcto, y cuando se empiezan a presentar eso, que más o menos tú estás en la edad de la que te estoy hablando, es decir, en el que sales a comer con tus amigos y te da la hamburguesa, la pizza, te acercas hacia muchas cosas. Un buen día fuimos a un paseo, me acuerdo, y en ese paseo que estábamos en una ciudad, un balneario conocido en el mundo que se llama Cartagena, allá en Colombia, Sí. con estos amigos estudiantes de medicina, eh, resulta que vamos a comer algo que tenía mucha grasa y habíamos tomado bastante trago en una fiesta del día anterior.
Y nos fuimos allá y cuando yo comí esta comida grasosa, inmediatamente se me empezó a presentar algo muy fuerte, nuevamente de nubosidad y perdí el conocimiento. Cuando pierdo el conocimiento, mis amigos, que estaban igual de tomados que yo, pero todos eran estudiantes de medicina, ahí estaba la ventaja, Ah, es verdad. claro, No me entonces había percatado. me llevaron al carro, a la parte de atrás del carro de uno de los amigos, y uno de ellos intentó hacerme reanimación cardiopulmonar porque pensó que me había muerto. Él me dice que me vio morado, me vio pálida la boca, Sí. miró si tenía frecuencia cardíaca, no me escuchó, miró que no tenía pulso y él empieza a hacerme reanimación, incluso respiración boca a boca y maniobras cardíacas para volverme a este lado. Qué En momento. ese, en ese momento se presentó una experiencia extracorpórea pequeña en la cual yo vi el carro donde me habían puesto, vi el lugar donde estábamos en un lugar muy popular, que es un muelle muy popular allá, donde llegan algunos barcos y demás, vi todo esto y estaba como en una dimensión rara, pero muy tranquila. O sea, no me sentía angustiado, ¿ves? Pero este amigo que me ayudó con la reanimación cardiopulmonar me trajo rápidamente acá y Bien. obviamente cuando me desperté ya no vimos nada, pero sentí algo muy raro. Dije, bueno, yo me estaba percatando de todo lo que estaba sucediendo, pero si yo era el que estaba allá y ellos me cuentan que estoy sin pulso y sin respiración, algo raro está pasando. Claro. Y una pregunta que me gustaría hacerte, que la verdad que por lo general siempre la hago. ¿Vos en ese momento podías pensar o estabas en un estado, digamos, como de tranquilidad plena en la cual no pensás en nada y solo estás ahí? Mira, Tomás, esto es algo raro. Si alguien te logra explicar claramente lo que sucede, pásame el número para yo preguntarle, porque la verdad es que es difícil de explicar. A ver, no me puedo, esto es como cuando uno tiene un momento de inspiración en diferentes cosas. A mí me pasa con bastante frecuencia, me gusta mucho la música y mis hijos, ahorita te presenté uno de ellos antes de que empezáramos la grabación, es guitarrista, yo toco el bajo y hacemos como cosas en familia nosotros. Y esos momentos de inspiración cuando llegan, yo quisiera saber qué pasa en el cerebro, porque son momentos en que tú te conectas con esa conciencia que yo no la está en otro lado Sí, y llegan cosas y llegan ideas que tú dices, wow, en este momento cuando tú las vuelves a ver, ya no te puedes acordar cómo te conectaste con eso. Digamos que eso sucede más o menos en ese momento. Tú en ese momento no te das cuenta, mira, ahora voy a pensar, entonces voy a ver si esto, qué detalle puedo ver. No, simplemente tú entras en un estado y en ese estado cuando entraste no te das cuenta que estás allí. Te das cuenta que suceden cosas a tu alrededor y que tú eres hipersensible. Eso claro. me doy cuenta en la que me sucedió después, porque esta no fue tan grande porque mi amigo Jim, que fue el que me ayudó, que por cierto falleció hace algunos años, Mm. me ayudó con todo esto y el hombre me sacó de ese paro que tenía en ese momento. Sí. Ahí fue cuando me decidí con mi novia, que en ese momento, que hoy día es mi esposa, decidimos ir a investigar bien qué era lo que estaba sucediendo. Sí, ¿sabes Nos por fuimos qué a te hice la Bogotá. pregunta? Te hice la pregunta porque noto cuando hablas que lo tenés muy trabajado, muy estudiado, con bastantes médicos, o sea, te has informado sobre lo que te Sí, pasó. porque eso ha sido posterior, Tomás, porque es que cuando me pasaron las cosas, pues yo no sabía muchas cosas. No Obvio. sabía ni siquiera que era un síncope. En ese momento no sabía qué era el diagnóstico que tenía, porque yo tenía claro que mis médicos de niño me hablaban de epilepsia. Entonces yo decía, bueno, puede ser que haya una epilepsia por allí, yo no boto espuma por la boca, no hago los movimientos tónico-clónicos que normalmente hacen como unos temblores. No me pasa eso, pero puede ser un tipo de epilepsia que se está estudiando. Entonces yo tenía eso en mi idea en la cabeza, hasta que ese cuadro que te estoy hablando, que me pasó en Cartagena, en el paseo con mis amigos, me hizo pensar, mira, voy a estudiar bien este tema, vamos a Claro. revisar si en realidad yo tengo una epilepsia. Y fuimos a donde, para mí, el mejor médico de Colombia que tenga que ver con epilepsias y temas neurológicos en Bogotá, en un hospital muy importante de allá. Y me hicieron todos los estudios. Me hicieron estudios de sueño, me hicieron electroencefalograma, perdón, con sueño y despierto, vigilia, tal. Me hicieron varias cosas. El hombre se dedicó a estudiar y me dijo, mira, tú no tienes ninguna epilepsia, porque de hecho me habían diagnosticado en Colombia, en Barranquilla, con eso, en la ciudad donde vivía. Sí. Eh, Tú tienes un síncope. Tienes que hacerte si quieres hacerte una prueba para salir de dudas, hazte esta prueba que se llama mesa basculante, realízala, es una prueba dura porque te van a inducir el síncope y vas a sentir otra vez todo eso que me estás mencionando.
pero si quieres hacerla, hazla porque yo estoy completamente seguro que es eso y no tienes que tomar ningún medicamento. Y me explicó en ese momento cómo debían, digamos, suceder las cosas, cómo debía yo contrarrestar estas cosas que se presentaban en ese momento. Pero la más grande, mira, que te dije, creo que te lo dije a destiempo, porque en ese momento, cuando me sucedió, me vine, después ya era casado y tenía, esa fue mi tercera y la más dura de todas. Ok, Eh, se termina, para ponernos en línea de para tiempo, cerrar, sí, tenés la segunda, decidís investigarlo, correcto, te dicen que es síncope y bueno, después sigue tu vida, digamos, te casás. correcto. ¿Tenés Yo hijos tenía, aún o todavía no? sí, ya Sí. en ese momento tenía mi hija mayor, que hoy día tiene 26, o sea, hace 20 años, ella tenía como unos 6 años, Mm. y mi hijo que te presenté ahora tenía uno. Entonces, y todavía mi tercer hijo no había nacido. En ese momento vinimos, yo vivo ahora mismo acá en Miami, en Florida, pero vinimos de paseo. Íbamos para Disney con los niños y nos quedamos de paso en Miami en un hotel. Y en ese hotel, mientras me estaba duchando, había comido muy mal, había comido dulce con los niños, había comido la noche anterior, acabamos de llegar. Y vos, me da curiosidad, ¿vos en esa época a qué te dedicabas? ¿Eras médico? Bueno, estaba estudiando cuando me pasó lo de la reanimación en Cartagena. Sí, Y luego en esta ocasión era médico, pero era médico general. Todavía no era ni deportólogo, ni me dedicaba al bienestar. De hecho, todo eso cambió a raíz de lo que te voy a contar ahora. bien. Ahí fue donde cambió mi vida y mi profesión y todo lo que ahora ya le dedico mucho tiempo a la prevención de las enfermedades. Llevo 20 años trabajando con mis pacientes, previniendo y haciendo bienestar, cambiando hábitos, haciendo que estén delgados, que estén longilíneos, digamos, en su peso ideal, no por estética, sino por salud, que su condición física sea óptima, porque yo me acerqué a eso. Ok. Pero me preguntaste esto antes de que te No, no, contara, es que me pero sí, interesaba, me interesaba. claro, en ese Entonces, momento era médico general, pero no me bien, cuidaba nada, ok. nada. Y vos Y estabas en venía, Disney y comiste mal. exacto, estaba en Miami, iba para Disney, Ok. pero había comido muy mal la noche anterior, Además, me fui a normal, duchar, en Disney la comida. Yo estuve terrible. en Disney y sí, No, terrible. no, uno come muy mal a destiempos, grasa, azúcar, y si vas con niños más, porque se antojan de cosas dulces, entonces tú te comes lo que los niños no se comen, entonces Claro. terminas comiendo terrible. Bueno, pero entonces en ese momento me fui a duchar y en ese momento en la tina, no estaba en la tina, sino estaba duchándome de pie sobre la tina, sentí otra vez esto. Cuando siento la nubosidad, siente uno como una frialdad en todo su cuerpo, las manos se te ponen frías, pero sientes un calor como debajo del esternón. Es una cosa súper rara y nublada, y entonces ya yo sé que viene, es como un aura, se llama eso. Ya lo sé porque después lo investigué. Es un aura que te viene y en ese momento ya tú sabes que te va a pasar. Pero en ese momento no lo sabía manejar. No sabía Ok. que tenía que estar en decúbito, es decir, acostado, levantar mis piernas, que mi vía respiratoria estuviera bien, o sea, tenía que estar en una posición específica para que no me pasara nada más, porque en realidad, Tomás, el síncope no te va a matar, el síncope no es una enfermedad mortal, es digamos, una entidad, una situación o una condición que tienen algunas personas de sensibilidad, en el caso mío, de un nervio que se llama vaso vagal, o sea, perdón, un nervio que se llama vago, y es un síncope vasovagal. Es decir, el estímulo de ese nervio es el que te ocasiona la desconexión cerebral y te quedas sin sentido. Muy Y interesante. en esos momentos se disminuye la frecuencia cardíaca, se puede disminuir la respiración, pero digamos que si tú sabes manejar eso, eso no te va a matar. Si evitas las cosas que te pueden traer eso, por ejemplo, que te golpees la cabeza fuertemente, como me pasó la primera vez, afortunadamente no pasó a mayores, o que deglutas tu misma lengua porque relajas completamente todos los músculos, entonces, o los pones muy tensos, y si la lengua se te va atrás y la pones en la glotis, en una zona donde si se te tapa, te mueres en pocos segundos por la respiración, no tienes por dónde respirar. Y esas cosas, como yo caí sentado en la tina y mi esposa no sabía cómo manejar la situación, que ella fue la primera que llegó, Ok, pero me quiero saber bien cómo fue el momento. Vos te estabas duchando, de la empezó la nada, nubosidad, sí, el aura, como me el dijiste, aura, exactamente. y entonces, En ese momento yo no sabía qué hacer, traté de agarrarme de todo, yo sabía que me iba a dar y caí sentado en la esquina de la tina, dentro de la tina, pero sentado. bien, Y en esa posición me encuentra mi esposa, me dice que yo estaba morado, violáceo completamente en mis ojos, pálido completamente, frío. Ella acerca el oído al corazón, no encuentra pulso, no encuentra latido cardíaco, ve que no estoy respirando y ella dice, este tipo se murió. Vamos a ver de qué manera lo podemos reanimar.
empezó ella a llorar y a pegarme con su puño. Yo le había enseñado algo, le dije, mira, con la puño percusión tú puedes de alguna forma hacer que el corazón responda. Ella en lo poco que pudo hacer me pegaba y me llamaba. Esto es fundamental, Tomás, porque Sí, ese llamado yo permanentemente lo estaba escuchando. ok, Y esos golpes, si bien no los sentía muy fuertes, de alguna manera te mantienen agarrado, como si tuvieras una pequeña ancla en esta dimensión, digamos así, porque ahí es donde se presenta. Entonces, cuando yo caigo sentado y ella empieza a hacer todas estas maniobras, ella empieza a pegarme, yo en ese momento empecé a sentir como si me fuera en una espiral, y una espiral como de luz muy, muy brillante que iba hacia algún lugar, pero yo no sabía hacia dónde iba. En esa claro, espiral, y cuando llegué, llegó un momento en que se paró ese trayecto y en ese momento sentí una tranquilidad y una paz absoluta, como, como bueno, estoy aquí en este lugar, pero me siento súper tranquilo. Y vaya sorpresa, empiezo yo a mirar y me veo desde la parte superior del baño donde estaba, mi cuerpo ahí uf, abajo sentado, ¿m? Y mi claro, esposa tratando de ayudarme, ¿de acuerdo? Y me veo todos estos detalles de coloración, de mi esposa con esa cara de angustia que tenía. Mi hija menor, mi hija mayor, que en ese momento tenía 6 años, se acercó, mi esposa le dijo, por favor, llama al 911. Ella va al teléfono, llama al 911, le habla en inglés a los señores. Yo estoy escuchando todo eso, lo estoy viendo, de alguna manera sé qué está pasando sí, en esa habitación contigua. Y encima, cuando llama al 911, yo veo literal cuando entran por la recepción del hotel y van subiendo hasta la habitación donde yo estoy. Yo estaba como en un cuarto o quinto piso del hotel, permitieron que subiera, y llegó hasta allá. Cuando llegan estos paramédicos al baño, porque yo terminé en el baño todo el tiempo, ya yo sabía qué hacer. Entonces ellos me iban a levantar, mi esposa también, yo le dije, no, espérense, yo me puedo levantar, me puse ropa porque estaba duchando, me puse algo que me había traído mi esposa y yo mismo lo me que iba a me acostar en perdí la fue camilla. fue el momento en el cual volvés. Eso como que Ah, me bueno, perdí. ¿Cómo es que volvés? bien, bueno, bien, eso es importante porque a veces se me olvidan algunos detalles contarlo porque No hay para mí es problema. mucho más importante que estaba viviendo cosas que en realidad no tenía por qué vivir. Después fue que me di cuenta, cuando yo digo, bueno, ¿y yo cómo sé lo que tengo que hacer cuando me subo, cuando llegan los paramédicos? Es más, ellos se sorprendieron porque ellos pensaron que me había dado un infarto. Cuando mi hija llamó, le piden detalles y ella dijo, está sin respiración, sin pulso en latina, este tipo tiene un infarto o está drogado. Eso fue lo que pensó, lo Mm, pensaron ellos. claro, Entonces, cuando llegan con ese diagnóstico en la cabeza, pues un tipo drogado o infartado, pues no puede levantarse, ponerse la ropa y acostarse en la camilla. Entonces yo les dije, es que yo sé, tranquilo, que yo, no, usted no hable nada, acuéstese, me pusieron todas las cosas, ta, ta. Pero para contarte el detalle de cómo regresé, yo estaba afuera viendo todo esto que está pasando y durante el tiempo que mi esposa estaba llamándome, diciéndome mi nombre y pegándome en el pecho, eso yo lo recordé dentro de lo que estaba pasando. Es como una situación rara porque tú estás entre una y otra cosa. claro, En esa situación que estaba viendo todo, yo escuchaba el nombre que me estaban diciendo. En una de esas, que ella me hace fuertemente, yo abro los ojos y veo la cara de angustia de ella que estaba viendo un cadáver. sí, Entonces, eso me causó tanta impresión que yo dije, no, yo no. Eso fue lo que me hizo estar acá. Me dijo, yo no puedo volver allá porque no puedo dejar solo a mi familia. Porque en realidad te digo, eso en otras entrevistas los he dicho, dan ganas de quedarse allá. No te puedo decir que yo prefiero estar allá que acá, porque si no todos estuviéramos muertos. Porque si toda la muerte es tan fantástica, entonces pues vámonos todos para allá. Esa no es la intención. La intención es decir, hay cosas positivas, buenas después, hay algo después que eso ya es ganancia y a partir de saber eso, pues saber que vienen cosas positivas, buenas, etcétera, pero que tú tienes que disfrutar al máximo y acercarte mucho a la espiritualidad acá mientras estás en este tiempo, porque por algo estamos aquí. Eso fue lo que entendí. Y a partir de ese momento duré 2, 3 días hospitalizado, me hicieron todas las pruebas, todo estaba negativo. Entonces le dije yo al internista, no, es que yo sé que es un síncope que me pasa, pero obviamente no daba los detalles de lo que había sucedido en mi mente en ese momento, porque nadie lo iba a claro. creer. Pero Fua, tenía claro en ese momento que algo tenía que hacer diferente, que definitivamente para mí tenía que alejarme del dulce, de la comida esta grasosa, de tomarme el trago. Yo nunca he sido un tomador grande, pero sí había momentos en los cuales tomaba algunas cosas de más. Y eso dije, yo me voy a alejar de todo eso y me fui acá. Afortunadamente nunca he estado en contacto con drogas y estas cosas porque ya después también he estudiado que es súper malo con respecto al síncope porque va muy ligado a las crisis. ¿y esta fue Pero lo que te la quiero última decir, que te pasó?
Bien, la última con una experiencia extracorpórea y con todo esto que te estoy contando, sí, porque Ok. me han pasado un par más, pues me han pasado muy leves, porque ya ahora sí sé cómo se maneja a raíz del estudio y de todas las cosas que ya hemos estado ahí, y como ya estoy más cerca a la vida saludable y ahora me dediqué a compartir con mis pacientes la vida saludable, entonces ahora la cosa es diferente.